Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Si son seguidores habituales, ya saben de qué va esto, pero si es la primera vez que se unen a nosotros, les damos una cálida bienvenida. Prepárense porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado en boca de muchos, un asunto que genera mucha expectación y, como suele pasar en estos casos, también mucha especulación, el tan comentado y ahora, aparentemente pospuesto compromiso de Can Yaman. Sí, lo han oído bien, y si el título les ha intrigado, estén seguros de que vamos a desgranar todo lo que sabemos y lo que se comenta. Pero antes de sumergirnos en los detalles, un pequeño favor: si disfrutan de nuestro contenido y quieren estar al día de todas las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, no duden en darle a ese botón de suscribirse justo aquí abajo. No se arrepentirán. Y para que no se pierdan nada, activen también la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un vídeo nuevo, serán los primeros en enterarse. Así que el compromiso. Esa palabra que, cuando se trata de figuras públicas como Can Yaman, desata una auténtica tormenta mediática. Y es que, ¿quién no recuerda el revuelo que se armó cuando empezaron a circular los primeros rumores? Las redes sociales explotaron, los titulares se multiplicaron y, para muchos fans, la idea de ver a Can dando el gran paso era motivo de alegría y de mucha ilusión. Se hablaba de una boda, de planes de futuro, de una etapa nueva en la vida de nuestro actor turco favorito. Pero como la vida misma, las cosas no siempre salen como se planean, o al menos, no tan rápido como esperamos. Y es precisamente eso lo que ha ocurrido con este supuesto compromiso. La noticia de que el compromiso se ha pospuesto, o mejor dicho, que los planes que parecían estar en marcha se han enfriado, ha caído como un jarro de agua fría para algunos y ha alimentado la curiosidad de otros. ¿Qué ha pasado realmente? Esa es la pregunta del millón. Porque, y seamos honestos, en el mundo de la fama, la verdad a menudo se esconde tras velos de misterio y declaraciones ambiguas. Lo que sí sabemos es que durante un tiempo, las señales apuntaban fuertemente hacia un compromiso inminente. Se mencionaban anillos, se hablaba de familias que se conocían, de viajes románticos y de un futuro juntos. Las publicaciones en redes sociales de Can y su pareja, Diletta Leotta, a menudo alimentaban estas especulaciones, con miradas cómplices y gestos de aparente afecto profundo que sugerían que la relación iba viento en popa. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y esa esperada noticia oficial, ese anuncio que todos esperábamos, no ha llegado. Y en su lugar, hemos empezado a escuchar murmullos, a leer entre líneas y a ver cambios sutiles en la dinámica que observábamos. ¿Se ha disipado la magia? ¿Han surgido obstáculos insalvables? ¿O quizás, simplemente se trata de una estrategia para mantener la atención mediática? Porque en este negocio, la discreción a veces es un arma de doble filo. Las teorías son muchas y muy variadas. Una de las más comentadas, y que cobra fuerza por la naturaleza misma de las relaciones en el ojo público, es la presión mediática. Imaginen lo que debe ser tener cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos, escrutados por millones de personas, analizados hasta el último detalle. Esa presión puede ser abrumadora, y es posible que haya llevado a la pareja a reconsiderar el momento o la forma de anunciar decisiones tan importantes. Tal vez sintieron que la expectativa era demasiado grande, o que el momento no era el adecuado para dar ese paso tan trascendental bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Otra posibilidad, y no menos importante, es que simplemente las agendas de ambos hayan jugado un papel crucial. Can Yaman, como saben, tiene una carrera en constante expansión, con proyectos que lo llevan por todo el mundo. Está inmerso en producciones que requieren una dedicación absoluta, viajes constantes y un compromiso de tiempo muy elevado. Diletta Leotta, por su parte, es una figura mediática en Italia, con su propia carrera en el mundo de la televisión y el deporte, que también demanda mucho de su tiempo y energía. Cuando dos personas con carreras tan intensas intentan construir un futuro juntos, la logística puede convertirse en un desafío considerable. Los compromisos laborales, las giras promocionales, los rodajes en diferentes países, todo esto puede complicar la organización de un evento tan importante como una boda o un compromiso formal. Quizás simplemente necesitaban más tiempo para alinear sus vidas y sus proyectos antes de dar ese paso definitivo. Y luego está la cuestión de la discreción. En ocasiones, las celebridades deciden mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado, y esto puede interpretarse de diversas maneras. Puede ser que la relación esté pasando por un momento delicado, o simplemente que prefieran
Vir sus momentos íntimos lejos de los flashes y los titulares. El hecho de que no haya habido un anuncio oficial, y ahora se hable de un pospuesto, podría indicar que la pareja está optando por una estrategia de bajo perfil, esperando el momento oportuno para compartir su vida con el público, o quizás para redefinir sus planes. También es cierto que en el universo de la farándula, los rumores a menudo son más ruidosos que la realidad. A veces se crea una narrativa en torno a una pareja, y las expectativas de los fans y los medios hacen que cualquier pequeña variación en su comportamiento público se magnifique. Podría ser que la noticia del compromiso se haya exagerado inicialmente, y que lo que ahora se percibe como un pospuesto sea simplemente una vuelta a la normalidad, una pausa en la especulación, o incluso una decisión de no comprometerse en este momento sin que esto signifique un drama o una ruptura. Es importante recordar que en última instancia, son sus vidas privadas, y tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones sin la presión externa. Se dice también, y aquí entramos en el terreno de la especulación más pura, que las diferencias culturales podrían haber jugado un papel. Si bien ambos son figuras públicas conocidas, provienen de mundos ligeramente distintos, con tradiciones y expectativas sociales que pueden ser diferentes. Si bien esto no tiene por qué ser un obstáculo insuperable, sí puede requerir una mayor comprensión y adaptación mutua, y es posible que necesiten más tiempo para navegar estas aguas. Lo que sí es innegable es el cariño que muchos tienen por Can Yaman. Es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y su atractivo físico. Sus fans lo siguen de cerca, se alegran de sus éxitos y se preocupan por su felicidad. Por eso cualquier noticia relacionada con su vida personal, especialmente algo tan significativo como un compromiso, genera tanta atención. Y cuando esa noticia parece dar un giro inesperado, la curiosidad se dispara. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, lo primero y más importante es que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Can Yaman o Diletta Leotta, todo lo que escuchamos son especulaciones y rumores. La verdad, la versión oficial, solo la tienen ellos. Lo que sí podemos afirmar es que la expectativa de un compromiso que parecía inminente se ha enfriado, y la noticia de un pospuesto ha surgido. Las razones detrás de este giro pueden ser múltiples: la presión mediática, las agendas apretadas, la necesidad de privacidad, diferencias culturales o simplemente que los planes han evolucionado de forma natural. Lo que queda claro es que el mundo del espectáculo siempre nos sorprende, y las vidas de las celebridades a menudo son un torbellino de eventos inesperados. Lo importante para nosotros como seguidores es mantener el respeto por su privacidad y no caer en el sensacionalismo. Si deciden compartir su vida con nosotros, lo harán en su momento y a su manera. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla, que es, al fin y al cabo, lo que nos unió a muchos de nosotros a sus carreras. Para resumir, la noticia principal que hemos abordado hoy es el aparente pospuesto del compromiso de Can Yaman. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta situación, desde la presión mediática y las complicadas agendas laborales, hasta la necesidad de privacidad y las diferencias culturales. Sin embargo, debemos recordar que toda esta información se basa en especulaciones y lo que se comenta en los medios, y la verdad absoluta reside en la pareja. Lo que sí es cierto es que esa anticipación que existía se ha visto frenada, generando muchas preguntas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo en la vida personal de Can Yaman. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, de verdad que su compañía significa mucho para nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que ha pasado? ¿Creen que hay una explicación simple o algo más profundo detrás de este pospuesto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante sobre sus celebridades favoritas, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.